Ok. Muy bien, jóvenes. Hoy día tenemos la clase número 6 ya terminando la semana conmigo en relación. El tema propiamente es movilizaciones y manipulaciones. O sea, el tema es este, pero nosotros tenemos que saber algo general de lo que son ejercicios, o sea, una breve explicación para poder entrar al tema de movilizaciones, porque si no, vamos a estar un poco pataleando, ya que este movilizaciones y manipulaciones es una pequeña parte del tema básico que es ejercicios terapéuticos, que después pasando la clase 10-11 volvemos a retomarlos, así no los han puesto en el sílabo. Muy bien, entonces, este ejercicio terapéutico, o sea, es lo que vamos a aprender para poder nosotros, como previa evaluación a nuestro tratamiento que vamos a iniciar, ¿ya? Es como una introducción a nuestro tratamiento que tenemos que hacer. El ejercicio terapéutico viene a ser el que se utiliza para poder mover el cuerpo. Buenas noches. Este cuerpo que tenemos que mover es con una finalidad. ¿Cuál es? Ay, caray. La finalidad de movilizar el cuerpo, valga la redundancia, es para mejorar la función de la mecánica corporal o la función musculoesquelética. Es lo mismo. Función musculoesquelética significa función de mecánica corporal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver tres sistemas en un conjunto. Sistema muscular, sistema óseo y también nos toca ver el que lo activa, ambos, que viene a ser el sistema nervioso. Por eso podemos mejorar la función de la mecánica corporal o también simplemente para mantener un estado de bien. La palabra bienestar traducida, por así decirlo, significa estar bien, o sea, como es una palabra compuesta, por así decirlo. Ahora, este ejercicio terapéutico nos sirve dentro de todo lo que es el ambiente de la salud, en especial de la medicina física, para poder conocer los tratamientos que más adelante vamos a adentrarnos. Ahora, en general, o sea, yo estoy hablando del tema en general por si acaso. Las acciones correctas que llega a trabajar viene a ser la circulación, como una bomba mecánica. ¿Qué es bomba mecánica? ¿Quién bombea la sangre en nuestro cuerpo, chicos? El corazón. El El corazón. corazoncito. El corazoncito que late, bum, bum, bum. Sí, ese. Ese corazón necesita estar en movimiento los segmentos apendiculares, que son los miembros superiores, inferiores y el eje axial, que es la columna. Entonces, este corazón es el que se encarga de poder ver que todo mi cuerpecito, en algunos casos cuerpezote como el mío, necesita la sangre necesaria. ¿Por qué? Porque sin el oxígeno que éste lleva, no va a haber función correcta. Ahora, el volumen muscular o tono muscular, la masa corporal que estamos viendo, o sea, la masa de músculo, no de grasita, la masa muscular, necesita también estar en su generalidad nutrida para poder tener una buena función, porque de nada serviría tener una buena masa muscular, pero que ni siquiera corra, que ni siquiera se mueva, que si camina se agita. Ahora, la combustión del glucógeno, el glucógeno es quien nos brinda la energía a nuestro cuerpo. Viene a ser el encargado de brindarnos toda la energía. Las grasas se transforman en glucosa. La glucosa, valga la redundancia, en glucosa. Y unos carbohidratos. Y los carbohidratos también se transforman en glucosa. Entonces, si todo nuestro cuerpo no quema ese glucógeno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no consumo Se acumula, muy bien. Se acumula, pero se transforma en grasa y no ayuda al volumen muscular que tenemos. Ahora, tenemos tipos de ejercicios, ahí entramos ya a verlos. Uno de ellos son los ejercicios activos. Es cuando, por ejemplo, alguien ahorita, todos están sentados y empieza un terremoto tipo 9. ¿Van a salir corriendo o no? ¿Van a tener la fuerza para salir corriendo? ¿O se van a quedar metidos en su camita, por así decirlo?
Salir No, corriendo. salir Salir corriendo. corriendo. Salir corriendo, Miss. ¿Ya ven? Entonces, esa movilidad que ustedes tienen activamente por sí solos es porque su cuerpo, sus músculos tienen esto de acá, potencia. Y cuando trabajamos los ejercicios pasivos es para extenderlos, o sea, distensión es extensión. Estos ejercicios pasivos nos sirven para extender, para estirar. Hay que trabajarlos también. Muy bien. Ahora, la primera clasificación de estos ejercicios tenemos en pasivos y activos. Pasivos, obviamente su nombre lo dice, significa que el mismo paciente o la persona lo hace por sí solo o se le ayuda porque es pasivo. Y activo, ahí vamos a ver. Dentro de los pasivos se aplica para unas zonas o estructuras exactas que puedan estar afectadas. ¿Me dejo entender? ¿Qué quiere decir estructuras afectadas? Si yo soy una persona de unos 60 años, por ejemplo, a ver, escuchen mi caso, me caigo de costado, me caigo sobre mi hombro derecho. ¿Voy a ver inflamado ese hombro? ¿Sí o no por el golpe? Sí. Okay. Perfecto. Entonces, Sí, Miss. esta afectación genera una lesión o consecuencia que a posterior, si no la trato, va a dañar mi sistema o aparato osteoarticular. ¿Por qué? Porque todo el hombro no es solo músculo, no es solo hueso, no es solo nervios, es el conjunto. Y de paso, si es hombro y yo, por ejemplo, necesito bajar algo de una escalera o algo y estirar mi brazo, ¿voy a poder hacerlo? No. No. Perfecto. Entonces, ¿quién va a estar, por así decirlo, el cuerpo afectado muy aparte del nuevo movimiento que se haga? Va a ser el respiratorio. ¿Por qué? Porque en la zona del hombro, cuando nos tomamos bastante aire, automáticamente ensanchamos el tórax y los hombros como que se expanden un poquito. ¿Y qué pasaría si mi hombro me duele tanto, tanto que ni siquiera me deja respirar? Ya afecto también al sistema cardíaco. Cardiovascular. Perfecto. Entonces, el paciente no realiza el movimiento voluntariamente. ¿Quién realiza? Una segunda persona. Una segunda persona es quien realiza el movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, muy aparte de evaluar, tratar ese hombro. Necesito movilizar, si soy ahora una paciente de 95 años que he estado postrada con coronavirus y de paso he perdido masa muscular, he perdido fuerza muscular porque la enfermera que tenía no me movía para nada, he estado únicamente en postura supino, que es boca arriba, y encima me han salido escaras. Mi objetivo de movilizar a mi paciente va a ser completamente todo. Evitar la rigidez, evitar la anquilosis. ¿Alguien sabe qué es anquilosis? Muy bien. Una anquilosis es cuando dos estructuras se van como que calcificando. Por ejemplo, ¿alguna vez han abierto una palta y la han vuelto a cerrar por el mismo sitio y de ahí está selladita otra vez? No. ¿Nunca? No, mi. Prueben con eso, o sea, rajen una paltita, miren, van a ver, rajen una paltita como que la van a comer, pero no, la vuelven a cerrar así bonito y al día siguiente van a ver cómo está sellada. Se pegó. Una anquilosis es una estructura, o sea, son dos estructuras que se juntan, pero no por voluntad, sino porque ha pasado algo. Normalmente, de nuestro cuerpo, con la edad, lo que se anquilosa es la columna, porque entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral y ese, con el paso de los años, se va deshidratando y los huesitos de la columna se van fusionando y se vuelve la famosa columna en caña de bambú. Uh-huh. Pero esta anquilosis también pasa cuando no hay movimiento, chicos. ¿Ya? Ahora, este movimiento brinda nutrición, favorece la circulación sanguínea y la linfática. Prepara el músculo para un trabajo activo a posterior. Mantiene la movilidad articular, restablece todo esto mismo, las articulaciones que presentan limitación.
¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en 3 sentidos. Acá creo que no lo he puesto. Uno, a favor de la gravedad. A favor de la gravedad. Otro, en contra de la gravedad. Y otro, uno es a favor de gravedad, otro en contra de gravedad, y otro es anulando gravedad. Son 3 movimientos que se trabajan. A favor de la gravedad, o sea, cuando, por ejemplo, todos apoyan su codo sobre una mesa ahorita y extiéndanlo. Esa extensión de codo que realizan con el codo apoyado es a favor de la gravedad. En contra de la gravedad es flexionarlo, doblarlo. Y anulando gravedad es haciendo un movimiento como de aducción a reducción, pero con el codo apoyado solo con la muñeca. ¿Me entendieron alguito? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Seguros? Ya, hay 3. A favor de gravedad, en contra de gravedad y anulando gravedad. ¿Ya? Ahora, tenemos que estimular psicológicamente al paciente. ¿Por qué? Porque la limitación de los movimientos genera depresión, genera una afectación a nivel psicológico, inflama las articulaciones o las anquilosas, dependiendo. Los reflejos bajan. Si la persona, cuando antes tú te ves que te vas a caer, sueltas las manos, en este caso ya no. O sea, toda esa conciencia de movimiento disminuye tanto dependiendo de cuánto tiempo no ha estado en movimiento esa articulación. Ahora, como indicación para parálisis, para contracturas, como manera preventiva, en afecciones traumáticas, por ejemplo, las que son las fracturas, en procesos vasculares periféricos, cuando el paciente está mucho parado o mucho sentado, que genera las varices, etc. Todo tiene su pro y todo tiene su contra. Si mi articulación está súper inflamada, ¿voy a poder moverla? No. No. Si hay una fractura que recién ha ocurrido, ¿voy a mover esa fractura? No lo puedes movilizar. Okay. Si automáticamente me están poniendo o me han hecho una operación en mi articulación, tampoco. Si no bajo el dolor, por eso después voy a enseñarles a cómo evaluar dolor. Si no se baja el dolor, tampoco. Si existe un derrame articular, ¿cómo se siente, chicos? A ver, creo que todos conocemos acá los globos de agua, cuando jugamos carnavales. Sí los conocen, ¿no? Sí. No estoy tan vieja. Sí, Miss. Ya. Esos globos de agua, así como cuando lo cargas y sientes que es espeso, pero el agua es espesa, o sea, por el globo que está a punto de reventar, está dentro de tu cuerpo, así se siente cuando existe un derrame articular. Se siente una movilización de líquido adentro. ¿Ya? La rigidez. ¿Eso se puede palpar, Miss? Sí, un derrame articular se puede palpar dependiendo de la gravedad. Solo hay que saber evaluar bien. Una rigidez articular, una hiperlaxitud. Hiperlaxos son los que se contornean, que parecen gelatina. Una anquilosis cuando ya se ha fusionado. Por ejemplo, este de acá esta es una vértebra, esta es otra vértebra, esta es otra vértebra, ¿no? Cuando ya no hay este espacio que acá adentro había del disco, ya todo esto se juntó. Y hasta se forman así como cachitos acá a los costados, que muchas veces le dicen, no, señor, usted tiene piquito de loro, que se está acá, que se está chuc, 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 chuc. Usted tiene piquitos de loro, y en la placa, en la radiografía, hay que enseñarles a ustedes a ver cómo es que se visualiza esto. Eso ya significa de que se está anquilosando. ¿Y se puede todavía, quizás dependiendo de la edad del paciente, romper esto? Sí, pero es con mucho cuidado. Obviamente en tumores no, ni en articulaciones muy pequeñas también. Y he aquí, esta parte es la que quiero que, como les digo, que se den cuenta, porque esta parte de diferenciación es lo que nos va a ayudar
a poder reconocer. Muy bien. Entonces, empezamos dentro de los ejercicios pasivos, encontramos los dos temas, la movilización articular y la manipulación. Dentro de la movilización articular, miren todo lo que tenemos. Manual, autopasiva e instrumental. Acá necesitamos de equipos. En la autopasiva es cuando el paciente se ayuda a sí solo con otra parte que esté activamente móvil. Y manual cuando otra persona externa lo hace. Y la manipulación es otro tema, ¿ya? Pero necesito que conozcan las tracciones. En este caso, una tracción articular es la separación de dos carillas articulares, o sea, de dos articulaciones. Las posturas es como un ejercicio que se brinda a los pacientes cuando hay una mala postura. Se les enseña. O sea que es como una enseñanza, por así decirlo. Basta con que el paciente aprenda bien y solito jala. Y el estiramiento osteotendinoso también se le puede conocer como stretching. En cuarto, quinto, por ahí les voy a enseñar stretching, si es que me dan su curso, su salón. ¿Ok? Pero nuestros temas de hoy es este y es este de acá. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿se entiende la clase? Miss. Sí, Miss. Chévere, qué bueno. Muy bien, entonces seguimos. Dentro de la movilización pasiva analítica simple, que es esta de acá, movilización articular, estamos dentro de la manual, analítica simple, vamos a aprender que solo vamos a trabajar una articulación y se realiza el movimiento en un solo plano. Ya ustedes ya me conocen los planos y los ejes, ¿se acuerdan? O los hago recordar. A ver, ¿cuántos planos existen? 3. ¿Cuántos ejes? 3, ¿Cuántos movimientos? 6, 6, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, plano frontal, eje. ¿Qué eje lo atraviesa? agital, Digital. No. Plano frontal, eje antero, antero-posterior. pero posterior sí. Eje. Para el plano sagital, eje transversal. Muy bien. Acá lo vemos. Ese es en el plano frontal, está la imagen, entonces de acá adelante viene hacia atrás. Ese es el eje antero-posterior. Si el paciente lo voy a evaluar en un plano transversal, o sea que lo estoy partiendo en superior e inferior, el eje que va a caer va a ser de arriba a abajo. ¿Cómo se llama? Vertical, Muy bien, vertical, perfecto. Y si mi paciente, mi plano lo ha dividido en derecha e izquierda, el eje lo va a... Transversal. Muy bien. Tenemos entonces para cada plano su respectivo eje. Y para cada uno de esos dos movimientos. En el plano frontal o coronal, que estamos viendo la imagen propiamente, ¿qué movimientos se hacen? abducción y aducción. Flexión y extensión. Abducción y aducción, perfecto. En el plano transversal, en el que lo parte por la cintura. Rotación. Muy Rotación bien, interna y externa. perfecto. No. Y en el plano sagital, Flexión y por eso son mis bebés, por eso los adoro. ¿Ya ven? Qué lindos. Eso es aprender bien los planos y ejes. Así sí me da gusto. Muy bien, entonces, nos dice que la movilización pasiva analítica simple, una sola articulación se va a mover en un solo plano. O sea, si ustedes, por ejemplo, están con el paciente en esta postura parados y vamos a trabajar flexión y extensión, únicamente va a ser, por ejemplo, muñeca, centrarnos. Hay un inicio, o sea, del movimiento es cuando cojo la mano de mi paciente, por así decirlo, mantengo, significa de que realizo el movimiento, o sea, por ejemplo, lo llevo a una flexión de muñeca, y el retorno, el regreso. Y posterior a este movimiento hecho, lo tengo que dejar descansar, unos 2-3 segundos, para volver a iniciar.
¿Me dejo entender algo? ¿Se entendió? ¿Lo puede repetir, Miss? ¿Quiero esa parte? Ok, vamos a ver para que me entienda. Esta movilización se realiza, es repetitiva, por así decirlo. El inicio, cuando dice inicio de acá, inicio de tratamiento, se refiere a cuando yo cojo la zona a mover, o sea, no la articulación, la zona. O sea, por ejemplo, si voy a mover articulación de muñeca, tengo que coger mano, ¿sí o no? Tengo que coger mano y con la otra mano tengo que coger el antebrazo. ¿Se dan cuenta? Para mantener significa, o sea, este siguiente paso de acá nos da a entender que estoy movilizándolo ya. Yo estoy movilizando a mi paciente. O sea, ¿qué movimiento voy a hacer? Por ejemplo, voy a empezar con una flexión, ¿ya? Y el retorno, ¿qué va a ser? Una Flexión. extensión. Atención. El retorno va a ser una extensión, muy bien. Y el reposo puede durar unos 3 segundos después de movilizar. Y después de esto, otra vez se tiene que empezar. Eso es una movilización pasiva, simple. De ahí nos vamos a una específica. En este caso, por ejemplo, ¿quién se acuerda cuánto de flexión de muñeca debe ser por naturaleza en rangos? Calculen. Hagan su flexión de muñeca. ¿Cuántos grados hay? 90. 80, 90, bien. Entonces, ¿qué pasa si esa flexión de muñeca que he evaluado anteriormente solo llega a 20 grados o 30? ¿Qué indica? ¿Qué les indica a ustedes? Que no hay movimiento, no hay una movilización. Esta palabra, hija, esta. Limitación. Limitación. Y si hay una limitación, entonces ya tengo que centrarme a chambear duro en mover esa articulación. ¿Me dejo entender? Si ya encuentro una limitación, es porque, no, señora, acá hay que mover esa muñeca porque si no, ese movimiento de su muñeca va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? No va a poder moverlo más adelante, así que hay que moverlo, ¿ok? Y ya nos centramos en un movimiento. ¿Me dejo entender? Para esto tenemos que ayudarnos de alguna que otra técnica que ya conocemos, que es deslizar y descomprimir. Una descompresión se le puede llamar una ligera tracción. Significa de que como yo he agarrado con una mano la palma de mi paciente y con otra el antebrazo de mi paciente y estoy dejando en el aire la muñeca, no la estoy cogiendo, voy a jalar. Con una voy a fijar el antebrazo para que no se mueva y con la otra jalo, hacer el movimiento. Ahí es cuando se llama ya específica. ¿Por qué? Porque ya encontré qué es lo que tengo que trabajar en ese paciente. ¿Ok? Ahora, la movilización pasiva funcional o global combina todo esto. ¿Por qué? Porque en este caso ya hablamos funcional, ya no lo hablo por solo una articulación, ya no lo hablo por un solo movimiento. Yo lo hablo por la función que tengo que hacer. Por ejemplo, peinarse, por ejemplo, ir al baño, limpiarse, bañarse. Entonces ya los movimientos son combinados en varios planos. Ya no se vuelve algo tan seco, por así decirlo. Y es algo donde trabajan los 3 planos, los 3 ejes y los 6 movimientos. Ya esta movilización es completa. Ahora, ¿cuándo se realiza una movilización pasiva, autopasiva? Cuando la movilización pasiva, por ejemplo, digamos, estamos viendo este hombro izquierdo, no tiene movimiento. Con la justa si llega estamos viendo casi 90 grados de flexión, ¿no? Pero ¿quién va a ayudar? Es el otro hombro que está sano. Es el que va a jalar para poder hacer esta flexión de hombro. Entonces, el propio sujeto, por eso es autopasiva, lo va a hacer. ¿Ok? Acá trabajamos en hemicuerpos. El hemicuerpo sano ayuda al hemicuerpo dañado o enfermo. ¿Ok? Dentro de esta autopasiva, se ayuda por las articulaciones vecinas, por las del otro hemicuerpo, o también puede ser por instrumentos. Por ejemplo, para yo ayudarme en esto,
puedo agarrarme, no sé, a ver si les ocurre, de la silla, donde me reposo la silla, ahí me agarro, y le digo a mi paciente, trate de arrodillarse y estire todos sus bracitos. Uno va a agarrar y el otro no, pero la mano todavía funciona para agarre y va a tratar de estirar. Entonces estoy ayudándolo. Pero el paciente solito está haciendo el movimiento. ¿Entendido? Sí, Miss. Chévere. Acá. Ah, es la misma. Y entramos con la última, que no es nada del otro mundo. La manipulación es un tipo de movilización pasiva, pero forzada. ¿Por qué? Porque acá, si encontramos unas pequeñas anquilosis, vamos a romper, va a tronar, va a crujir esa articulación. Porque el movimiento que vamos a hablar, por ejemplo, acá a mi paciente, le estamos tratando de que haga una flexión de rodilla, y para esa flexión de rodilla tiene que acompañarse de una flexión de cadera, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, dígame. Sí. Miss. Entonces, este movimiento que yo voy a realizarle a mi paciente va a permitir, por ejemplo, si su molestia en la rodilla, genial, pero me va a ayudar su cadera. Pero esta manipulación es porque yo cojo al paciente, yo trabajo. El paciente va a tratar quizás de doblar cadera, pero no puede la rodilla, entonces yo ayudo con la rodilla. Se supone que no debe ser doloroso, pero es falso totalmente poder decir, no, nunca le va a doler, no, señorito, no duele nada. Porque hay ciertas zonas que sí duelen. Porque cuando liberamos anquilosis, chicos, hay molestias en el paciente, es algo natural. Va a sentir un quejido por ahí, ¿ok? Y en este caso, no solo se trabaja una articulación, sino es un conjunto. En este caso, estaríamos hablando de miembro inferior, por ejemplo. Porque para poder ayudarnos, de paso, estamos trabajando el apoyo del pie sobre mi cuerpo. Entonces puede estar haciendo una pequeña dorsiflexión para yo llevar la rodilla a una flexión y por lo tanto la paciente me ayuda con una flexión de cadera. Entonces la zona a trabajar es la rodilla, pero sola no viene, pues. Sola no se va a mover. Tengo que trabajar toda la articulación de miembro inferior, que ya conocemos, que es en el tobillo, que conocemos en la rodilla y ya conocemos en la La cadera. cadera. Uh-huh. Miss, y para hacer estas movilizaciones, solamente cuando hay una limitación, son los estiramientos de frente, no se le hace masaje. Acá no hay estiramiento, acá es mover. Ya. Acá tenemos que llevar hasta el límite de donde llegue. O sea, si solo, por ejemplo, ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Chuchu, ya. Ahora sí. En este caso, esta manipulación se puede quizás calentar con un poco de frotación, un poco de deslizamiento, pero es muy poco, porque lo que voy a trabajar es articulación, y la articulación no la puedo palpar internamente hablando, como un músculo. ¿Entiendes? Sí, Miss. Chévere. En este caso, lo que quiero que entiendan de la manipulación es tratar de llegar al límite del rango. O sea, si rodilla flexiono y es 140 grados, y si mi paciente solo podía hacer 20 graditos, tengo que llevarlo hasta lo más que dé, aunque le cueste. ¿Entendido? Sí, ¿Preguntas, chicos? Miss. Miss, no se la escuchó. ¿Preguntas, chicos? ¿Se escucha ahora sí? No, Miss, no Miss, hay ¿podría problema. repetir, por favor? ¿Desde dónde no me entendieron? Desde que empezaba a explicar lo que es de manipulaciones, por favor, Miss. Ya, en la manipulación, en este caso es la movilización que yo como terapeuta voy a hacerle a mi paciente. Va a ser un movimiento completo en donde busco llegar a lo máximo de su rango que puede, a pesar de que tenga limitaciones. Normalmente decimos de que no duele, pero sí duele un poquito. ¿Por qué? Porque estamos moviendo una articulación que no ha tenido actividad. Entonces hay que trabajar. Si estamos hablando acá, por ejemplo, de la rodilla, como les digo, la rodilla no viene sola, viene con el trabajo del tobillo, viene con trabajo de cadera.
Esto nos quiere decir dos cosas. Que por más que trabajemos una articulación en su límite, o sea, llevándola a su límite, sí o sí vamos a tener que acompañarnos de las demás articulaciones. En este caso, estamos trabajando miembro inferior, por ejemplo. ¿Entendido hasta ahí? ¿O no se escuchó? Chicos. Yujú. Sí, profe. Chévere, entonces. Miss, ¿se escucha? Yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Miss. Sí, Aprieta. Sí, Miss. Ok, chicos, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, Miss. Ok. ¿La clase estuvo entendida entonces? Sí, Miss. sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Quede, chicos. Esta clase también va a entrar en su examen de la 8ª semana, así que pequeña sí ha sido, ¿ok? Miss, ¿cuál era el significado de anquilosis? Es cuando se fusiona o se juntan dos superficies articulares. Gracias, Miss. De nada. Para la otra hay que buscar en el diccionario.